Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo miércoles de terror aquí en el canal, en el Rincón Coreano Español. Y bueno, la historia que os traigo hoy es una historia realmente impactante, es una historia fuerte, una historia de mucho terror, de mucha tensión. Y bueno, es algo que realmente va a dejar a muchos inquietos, no solo esta noche, sino posiblemente los próximos días. Y es que nos encontramos en la zona de Gyeonggi-do, en Sudok-won, en uno de los destinos turísticos de terror más importantes. De hecho, el lugar del que vamos a hablar hoy está considerado por CNN Travel como uno de los 7 destinos turísticos más terroríficos de todo el mundo, y estoy seguro que no os va a dejar indiferente. Y es que hoy vamos a hablar de uno de los hospitales psiquiátricos más importantes de Corea. Aunque por su aspecto mucha gente podría pensar que es un lugar que fue abandonado hace más de 100 años, la verdad es que no, fue abandonado a finales de los años 90 y bueno, pues aunque es verdad que para llegar a ese hospital psiquiátrico pues es complicado porque de hecho no se sabe una localización exacta, o hasta hace poco no se sabía una localización exacta, recibe alrededor de 1000 visitantes cada año. Sin embargo, ¿cuál es el origen de este hospital, de este sanatorio? Este sanatorio fue construido en 1982 sobre todo un terreno que estaba lleno de desechos y de escombros y bueno, pues originalmente tenía 3 pisos. La gente solía dejar allí a los familiares que tenían problemas psiquiátricos y bueno, pues realmente hasta 1992 las cosas fueron bastante normales y era un sanatorio bastante estándar. Sin embargo, en 1996 ocurrió algo escalofriante. De repente, el gran número de pacientes que había allí en esas salas empezó a morir sin ningún tipo de causa. De hecho, los vecinos llamaron a la policía, que fue a investigar, pero nunca habían encontrado nada, nunca se encontró ningún culpable ni las causas de esas muertes. Y es que aunque la policía no había encontrado nada raro, la verdad era muy diferente. En ese hospital empezaron a crecer el rumor de que podría ser que algunos de los médicos que había allí pudieran estar haciendo algunos experimentos con algunos de los pacientes. Hay que recordar que en esa época los pacientes no eran reclamados por sus familiares en caso de tener problemas psiquiátricos o tener enfermedades mentales, por lo que los médicos podían hacer lo que quisieran con todos ellos. De hecho, hubo gente que decía que a esos enfermos pues se les torturaba, se les maltrataba, se les vejaba y se les dejaba morir de una forma horripilante. Con todo, nunca se encontraron culpables, y la razón de que no se encontraran culpables era porque no había ningún informe que determinara las muertes de todos esos pacientes. Eso hizo que se descartara el tema del suicidio también. De hecho, algunos de ellos tenían lesiones muy extremas, con lo cual pues el suicidio no se vio como una opción. Eso dio lugar a que la gente empezase a creer en los rumores. Y es que os podéis imaginar un día por la noche, siendo vecino de este hospital, con todos los rumores que había, os levantáis un día por la noche para beber agua, como puede pasar cualquier otro día. Sin embargo, empezáis a escuchar voces, empezáis a escuchar pasos y empezáis a escuchar lamentos de las almas en pena que corrían por ese hospital. Todas esas personas mutiladas, todas esas personas maltratadas y vejadas se levantaban por la noche clamando venganza. Es precisamente por eso que la gente del lugar, no solo los trabajadores y también todos los vecinos, empezaron a abandonar el lugar creyendo que había realmente fantasmas en ese hospital que vagaban sobre todo por las noches. Finalmente el hospital se cerró en 1996 y el director de ese hospital se fue. Nunca se ha sabido exactamente si realmente se fue o si le ocurrió alguna cosa. De hecho, luego hablaremos un poco de lo que serían los rumores que hay respecto al director, pero la verdad es que nunca se encontró.
El hecho de que todo el mundo se fuera deprisa y corriendo, pues hizo que nadie pudiera recoger nada, que no empacaran nada, con lo cual todos los muebles de dentro quedaron exactamente iguales. De hecho, no solo los muebles, sino podíamos ver, por ejemplo, cristales rotos, podríamos ver también lo que serían ventanas rotas, podíamos ver las camas, las sábanas o incluso la ropa de cada uno de los trabajadores y de los pacientes que había allí. Y es que muchas de las personas que han entrado en ese edificio lleno de corredores, de pasillos, de puertas, de grafitis incluso, ¿no?, de algunos de los pacientes que estaban escribiendo sus pensamientos, sus locuras en las paredes, hay una sala que realmente resalta delante de todas y es la del director. Y es que en la sala esta del director podemos encontrar incluso lo que sería la bata original y la nota de desalojo. Eso demuestra que se fueron todos corriendo y que realmente pues no tuvieron tiempo de organizar nada. Alrededor del director, pues realmente no se sabe qué es lo que hizo. Hay gente que dijo que simplemente pues se fue a Estados Unidos, se cambió la identidad y empezó una nueva vida, pero hay otras voces que dicen que el director terminó suicidándose con el resto de trabajadores. Todo este ambiente en el que, bueno, pues los lugareños incluso dijeron, ¿no?, pues que se escuchaban voces de los pacientes por la noche, etcétera, etcétera, pues creaba un ambiente realmente aterrador y perfecto para realizar una película. Y es que todo ese ambiente de terror en el que, bueno, pues muchos de los lugareños decían que se escuchaban a los pacientes que no estaban siendo atendidos llorar y también chillar, pues hizo que un director crease una película en 2018. Y es que el director Jim Bum-sik realizó una película con actores noveles básicamente para darle más credibilidad. La película relata pues un grupo de jóvenes que deciden entrar dentro de ese hospital para buscar fantasmas y de hecho pues terminan encontrando alguno, con lo cual pues es una cinta bastante interesante, es una cinta que está hecha cámara en mano, con lo cual pues es bastante interesante y os la recomiendo. Ante el desalojo existen varios rumores, algunos de ellos dicen que la mayoría de pacientes pues simplemente desapareció, salió de lo que sería el hospital y ya no se supo nada más de ellos, y que en el tema de los trabajadores pues hay gente que comenta que simplemente pues se fueron, cambiaron la identidad y volvieron a empezar, y otros rumores dicen que todos los trabajadores que hubo empezaron a tener problemas mentales, empezaron a volverse locos, lo cual les llevó a realizar un suicidio colectivo. Debido a esta película, pues evidentemente el número de visitas al hospital pues empezó a aumentar y de hecho hay varios vídeos de gente que está entrando. De hecho en la televisión coreana incluso se hizo un programa en el que se entró, es un programa de cosas paranormales y demás, y se entró dentro del hospital. Sin embargo, pues bueno, lo que decían es que se escuchaban voces, etcétera, etcétera, pero en el programa no se vio nada de esto. Hay que decir que el acceso realmente, en caso de que se conozca lo que sería la dirección, pues es muy fácil acceder allí. De hecho solo había algunas cadenas que se podían saltear tranquilamente y que mucha gente pues lo hacía. Sin embargo hay un pequeño problema, y es que el hospital tras 22 años cerrado pues ha sido demolido y de hecho actualmente no queda absolutamente nada. Es un lugar que es simplemente un solar, hay algunas piedras pero prácticamente no hay nada de nada. Con todo, aún hay gente lugareña, ¿no?, pues que dice que sí que se siguen escuchando voces, se siguen escuchando pasos y que se sigue escuchando como si el ambiente fuera exactamente el mismo que cuando estaba el hospital. Así que chingos, ya sabéis, si en algún momento estáis paseando por Corea cerca de algún hospital y en ese hospital pues escucháis voces o escucháis pasos o alguna cosa que está detrás, alguna presencia, mi recomendación es que empecéis a correr y que no miréis atrás. Un besazo.